Muy buenas Nakamas, soy Husky, bienvenidos a un vídeo más en el canal. Hoy quería hablaros del último anuncio en el cambio de prohibidas y restringidas. La verdad es que es algo que no me esperaba y que ha salido un poco de la nada. Y he dicho, voy a hacer un vídeo rapidito comentando este tema y dando un poco mi opinión por si a alguien le interesa. Y vamos a hablar de la nerfeada que le han metido a Edward Newgate, uno de los líderes más populares en el metagame de OP2, obviamente, y que también lo estaba siendo en OP3, a pesar de que tenía prohibido ya el Moby Dick, el barco. Pero aún así pues estaba teniendo muy buenos resultados, estaba siendo el mazo o uno de los mazos más jugados del entorno y han decidido intervenirlo durante el metagame solo en inglés, quiero decir, solo en el metagame occidental. En Asia no ha pasado nada, ni ha habido este cambio ni nada. No sé muy bien por qué esta decisión de repente de intervenirlo en Europa, Estados Unidos y demás, y no intervenirlo en su momento en Asia, o ahora en Asia, o lo que sea. El caso es que parece ser que han tomado una decisión, en mi opinión, bastante drástica. Creo que se han pasado un poquito, creo que no era necesario tanto. Pero bueno, vamos a ver el artículo y vamos a ver los cambios, por si alguien no se ha enterado. Me imagino que ya la mayoría estaréis al tanto, porque esto salió ayer, si no me equivoco, o antes de ayer. Pero por si alguien no se había enterado, leemos primero el artículo, vemos un poquito qué es lo que ha cambiado, qué es lo que se ha restringido y tal. Y a partir de ahí, pues ya empiezo a hablar un poquito de mi opinión. Ya os digo, mi idea es que este vídeo no sea muy largo, ¿vale? Pero soy bastante especialista en hacer vídeos largos sin querer, así que quién sabe. Dice... un mazo de One Piece puede contener hasta 4 copias de una carta, de una sola carta, del mismo número, ¿vale? Porque ya sabemos que hay cartas que se pueden llamar Monkey D. Luffy y tener números distintos, siempre hay que fijarse en el número de la carta. Pero para... los torneos oficiales certificados puede ser necesario que algunas cartas sean prohibidas o restringidas. Hay dos grupos para que esto pase: cartas prohibidas y cartas restringidas. Cuando una carta está prohibida, no está permitido llevar ni una sola copia en los mazos, mientras que cuando una carta está restringida significa que solo podemos llevar una copia en nuestros mazos. Esto es algo que si venís de otros juegos de cartas ya conoceréis. Por ejemplo, en Magic los formatos más antiguos, como Vintage, tienen cartas restringidas a una, pero esto es algo que se ha dejado de utilizar en el juego, solamente se aplica en ese formato antiguo. Y cartas prohibidas, que es lo más habitual en el resto de formatos. Si no recuerdo mal, Yu-Gi-Oh! Y otros juegos de cartas también están un poco en esto, ¿no? Que tienen cartas prohibidas y cartas restringidas a una sola copia. Así que ahora vamos a tener también esto en One Piece, porque ya conocíamos cartas que estaban prohibidas de antes, como Moby Dick y Kabaji, que eran las dos primeras cartas que se prohibían allá por OP01 para nosotros, pero que ya empezaban en OP02 para el meta de aquí, porque se prohibieron teniendo en cuenta el meta de Asia. Y ahora para OP03 nos encontramos con que por primera vez se van a restringir cartas a una sola copia. Ahora bajamos y vemos qué cartas son. Simplemente quería leer esto por si alguien no lo había leído nunca y tenía la duda o lo que sea. Todas las cartas con el mismo número son consideradas la misma carta, incluso si las ilustraciones son diferentes, obviamente. Las cartas están diseñadas... las cartas están designadas como prohibidas o restringidas aquí. Pueden ser removidas durante próximas actualizaciones dependiendo de las condiciones del juego, así que por favor revisad esto de forma habitual para saber cuando vayáis a ir a un torneo oficial. En consideración a las reglas de tal, estas son las siguientes cartas restringidas y prohibidas. Entonces, nuevo anuncio del 28 de julio. Perdón, el anuncio es de antes, pero oficial a partir del 28 de julio, ¿vale? O sea que todavía a día de hoy no son... O sea, son legales. La gente que estáis jugando, yo estoy grabando esto el día 22, la gente que estáis jugando hoy el regional podréis jugar con estas cartas. La gente que no esté jugando y vaya a jugar el del día 29, el día 29 ya no podrán jugar 4 copias de estas cartas, ¿vale? Por cierto, si alguien me pregunta, sí, jugué el regional del día 15, terminé 5-4 al final y vamos a hacer contenido relacionado con esto, ¿vale? Tengo todas las partidas grabadas, hay más gente que conozco que tiene las partidas grabadas y nuestro plan es hacer un poco vídeos reflexionando sobre cada una de las partidas de cada jugador y tal, pero estamos todavía puliendo un poco cómo lo vamos a hacer y la idea es un poco que sea un análisis profundo de las partidas y intentar sacar conclusiones y mejorar todos a raíz de ese contenido. De hecho lo voy a hacer con invitados, no lo voy a hacer yo solo, para que el análisis sea un poquito más completo y más top. Vale, a partir del 28 de julio está restringido a una sola copia Edward Newgate SR de coste 9. Esta es la decisión con la que yo estoy de acuerdo, ¿vale? No me gusta la idea de prohibir cartas, entonces yo no estoy de acuerdo en que esta carta estuviera prohibida a 0 copias. Me gusta mucho la idea de que se restrinja a una sola copia, porque sin duda, ¿a cuántos de vosotros os ha pasado? A mí por lo menos, yo levanto ya la mano, que os han jugado un Newgate de coste 9 y decís, bueno, voy a jugar alrededor de esto,
este turno, en vez de pegarle a cabeza, voy a controlar un poquito la mesa, me dejo los personajes en active para que no me los pueda matar, tal, y el siguiente turno le planteo letal, ¿vale? Y entonces en el siguiente turno te pegan de 10 con este, te bajan otro Newgate, te pegan de 8 con el líder, y entonces te dejan el don abierto para jugar el Radical Beam o lo que sea. Y ahí es donde pierdes la partida, porque no puedes pasar 2 turnos seguidos de no le pego porque no le puedo pegar o no sé qué. Que es verdad que mazos como Kid y tal tienen opción de ganar a través de ese segundo Newgate, pero hay muchísimos mazos que automáticamente pierden después del segundo Newgate. Entonces para mí esto es un acierto. De hecho yo creo que todos los bosses de este estilo, tipo el Kaido de 10, el Newgate de 9, la Big Mom de 10, deberían de estar restringidos a una copia. Me parece lo lógico y me parece lo suyo. O sea, cartas con tantísimo impacto y que además no quieres en el early game, no tienen problema de estar restringidas a una copia. Utilizas buscadores para encontrarla, la encuentras a partir del turno 5, turno 6, está bien, porque es cuando la quieres jugar, porque es una carta de coste alto, no la quieres tener de mano desde el turno 1. Que alguno me dirá, bueno, pero la tienes desde el principio, te aseguras que la vas a poder jugar en el turno que quieres. Sí, pero creo que son cartas que tienen tantísimo impacto en la partida que... hablo sobre todo de esta y de la Big Mom de 10, ¿vale? El Kaido es verdad que sí era fuerte, pero no era tanto impacto en mesa como tienen estas otras dos. Creo que son cartas que deberían de estar restringidas a una por defecto, como una habilidad propia de la carta. En plan, estas SRs tal, los Big Bosses, digamos, restringidos a una. Pero bueno, tampoco me voy a poner tan nazi con las reglas. Simplemente a mí este cambio me parece a mejor. Creo que es un acierto, creo que encadenar Newgates es una mierda y nadie quiere que se lo hagan. Y que jugarte uno pues entra dentro de lo normal y de lo razonable y me parece correcto. Hay gente que dice, bueno, pero es que ahora me voy a enfadar más porque cuando se lo roben diré, joder, qué suerte, llevan uno y se lo han robado. Bueno, también se lo pueden buscar con los buscadores, no hace falta que sea suerte simplemente. La cuestión es esa, que creo que esto es un acierto para el meta. Dice, cuando esta carta es combinada con el líder Edward Newgate o con Roronoa Zoro, la durabilidad de hasta un líder gana más 2000 hasta el final, hasta el inicio de tu próximo turno, y entonces no puedes añadir cartas de vida bajo el efecto de este turno. Permitía a los jugadores una ventaja sustancial contra su oponente. Quiero decir, pero es que no hace falta que sea con Zoro o con Newgate, es que esto es de cajón, quiero decir, le das más 2000 al personaje, claro que es bueno, o sea, creo que es una ventaja brutísima, o sea, no entiendo cuál es el razonamiento para que ahora esto les parezca una ventaja súper bruta y cuando lo diseñaron no les pareciese, ¿no? Dice, más allá, usando esta carta con Radical Beam y con Warpoint, hacía que su evento durase más todavía, ¿no? Porque al final, si a ti te pegan y tú estás en 7000 ya de base y encima tienes un don extra para subirte a 11000 o a 10000, pues es mucho más difícil que te puedan pegar. Además, la llegada de Izo de OP3 hizo posible que esta situación se replicase más de una vez porque podías buscarte las cartas varias veces, ¿no? Podías encontrar, entre Izo y White Bear Pirates, podías encontrar los Newgates, los Radical Beams o lo que sea. Bueno, podías encontrar esto y luego tener los Radical Beams para después con los Buggies que te buscan eventos para hacer esto. Dice, debido a lo que mencionamos arriba, esta carta ha tenido un uso y un win rate demasiado alto, así que hemos determinado que impide que otras estrategias ofensivas y defensivas que son clave para el disfrute de este juego. Por tanto, hemos decidido designar esta carta como restringida a una copia por mazo. Por favor, tened en cuenta que esta restricción podía levantarse cuando salga OP4. Hay que tener en cuenta que en OP4 White Bear sigue siendo un líder que se juega, pero no es ni de lejos lo opresivo que es White Bear en OP3 o en OP2, ¿vale? Hay muchos mazos como Rebecca, como Isho, como el Doffy verde morado, que han tenido mucho protagonismo y que están ganando torneos y demás, y White Bear está perdiendo un poquito el fuelle en OP4, entonces es posible que cuando llegue OP4 aquí, de hecho esta restricción solo aplica aquí, no aplica en Asia, porque ya están ellos con OP4, entonces aquí es probable que cuando llegue OP4, en función de cómo hayan visto evolucionar el meta en Asia, decidan levantar la prohibición para que vuelvan a estar en el meta estas cartas. Esta restricción solamente va a las regiones de lenguaje inglés, ¿vale? Esto es lo que ya os he comentado. Esta es la que a mí me ha sorprendido, sinceramente. Marco Blocker restringido a una sola copia. A mí esta me ha sorprendido muchísimo, porque quiero decir, sí es un blocker, sí, es inmortal, pero al final tú lo que quieres como mazo agresivo es que gaste el blocker una vez durante el turno en el que quieres hacer letal. Entonces, si gasta el blocker, por mucho que lo salve, ya te da igual, ya está girado, ya no te puede bloquear otro ataque, ¿no? Entonces,
Sí, es muy bueno, pero es muy bueno si prolongas la partida más turnos. Si tú acumulas las cartas de forma que en ese mismo turno en el que gira el blocker vas a por el letal, que otra cosa es que te baje 2 marcos blockers, tal, no sé qué, a la vez, pero ya son situaciones de partida un poquito más concretas o más específicas. También es verdad que se pela la mano, y luego llega un turno en el que no tiene cartas en mano y a ver cómo se salva y tal. Pero bueno, dice, cuando esta carta está combinada con Edward Newgate o con Roronoa Zoro, su habilidad de KO o su efecto de KO se convierte en una función importante para subir la durabilidad del mazo, para aumentar la durabilidad del mazo. Combinado con cartas como OP01 Radical Beam o como ST01 Warpoint, resulta en una durabilidad muy alta. Claro, porque subes muchísimo tu defensa, encima puedes descartarte esas cartas para salvar a Marco, tienes un blocker más un montón de defensa, tal, no sé qué. Además, la introducción de Izo ha hecho posible que esta situación se replique mucho más en la partida. Debido a esto hemos decidido, debido a esto esta carta tiene mucho uso y mucho win rate en torneos, así que hemos determinado que impide otras estrategias, vamos, el mismo razonamiento que con la otra. O sea, no voy ni a leerme esto porque tiene pinta de que han hecho exactamente el mismo razonamiento en las dos. El meta está demasiado dominado por Zoro y White Bear, por tanto hemos decidido cargarnos los dos mazos y que tengas que jugarlos de otra manera. Yo creo que este cambio era el necesario, que este cambio no hacía tanta falta y creo que directamente el tercer cambio no tiene sentido. Para mí, neutralizar el Radical Beam cuando es una carta que puedes jugar alrededor de ella, sabes que tu rival tiene dones abiertos, vas pegando 9 o vas pegando 5 hasta que lo gasta, juegas alrededor de esta carta de counter, el hecho de que sea solo por 1 y tal es bastante fuerte, el hecho de que se combine con un líder que ya es 6k también es bastante fuerte, pero si empezamos así yo creo que llega un punto en el que no sabes dónde trazar la línea de lo que baneas y lo que no baneas, y por eso me parece peligroso en este sentido ser tan radical, nunca mejor dicho, con el Radical Beam, al punto de cargarte 3 cartas de un mazo. Entiendo el razonamiento de que White Bear era un mazo dominante en OP2, le quitas el barco, sigue siendo un mazo dominante, en OP3 es más dominante, le quieres quitar algo para que no sea tan dominante. Yo creo que restringir la SR de coste 9 era más que suficiente. Si eso no te parece suficiente, podías restringir el marco blocker, pero quitarle 3 cartas me parece un poco abusivo, la verdad. Total, los líderes siguen siendo buenísimos y se van a seguir jugando igual, solo que se van a seguir jugando con combinaciones de cartas distintas. Para mí esto es una mala noticia porque yo a nivel competitivo estaba jugando Kid y precisamente lo que más me gustaba encontrarme eran Zoros y Newgates. Ahora ya no me va a dar esa sensación porque ahora probablemente haya más amarillo y tal, entonces pues veremos a ver en qué acabo jugando. De hecho yo estaba ahora pivotando a jugar Zoro porque me ha llamado la atención cómo juega Zoro en OP03. Veremos a ver cómo se adaptan las listas porque a mí me gustan mucho las listas de Zoro que juegan el Marshall D. Teach, el que no tiene counter, el de coste 4, pero he visto que ahora ya no lo están jugando tanto, entonces a ver hacia dónde evolucionan las listas y tomaré la decisión sobre qué mazo me voy a focalizar ahora para los próximos torneos y tal. Tengo los regionales de septiembre de Alicante y antes de eso creo que no tengo ningún torneo importante, solo mensuales y torneos de tienda y torneos online y tal, así que iré probando cositas hasta que me decida sobre qué jugar. Pero bueno, ya os digo, aquí dice otra vez exactamente lo mismo. Cuando esta carta se combina con el líder Newgate o con el líder Zoro y está en un mazo en el que llevas también Warpoint, mejora muchísimo la durabilidad del mazo, a pesar de tener un coste de 1. Además, conseguir la condición de si tienes 2 o menos vidas se ha hecho mucho más fácil cuando se utiliza con las cartas que ves en la parte superior de este párrafo. Debido a lo de arriba, esta carta tiene mucho uso y también mucho win rate, así que hemos decidido que es una carta que impide otras estrategias, vamos, lo mismo que con las otras. Restringido a una copia en los mazos hasta que salga OP04 cuando se podría cambiar esto. Los bans anteriores que ya los sabíamos, ¿vale? Que son Kabaji para el mazo de Nami y Moby Dick para el mazo de Newgate. Vale, aquí voy a hacer una muy rápida reflexión porque ya llevo 13 minutos de vídeo, yo creo que 15 está bien. Voy a hacer una reflexión muy rápida y es que quisimos prohibir el mazo de Newgate o quisimos nerfear el mazo de Newgate y nos cargamos una carta que en teoría era importante para el mazo. Yo antes que cargarme esto me hubiera cargado la SR de coste 9, sinceramente, porque es la carta que creo que realmente hace que el mazo sea completamente absurdo. Y hubiera dejado el barco, porque el barco sí es un efecto que está bien, pero es un efecto que solo está bien a nivel ofensivo, no a nivel defensivo, entonces era mucho más fácil acabar con el deck. A raíz de este baneo dijeron, bueno, es que ahora Nami va a ser mucho más fuerte porque ya no está White Bear, entonces vamos a banear también Kabaji para que el mazo de Nami sea más flojo.
¿Y qué ha pasado después de estos baneos? Lo que ha pasado es lo que estamos viendo en el meta de OP03, que Nami está prácticamente desaparecida. Se supone que Nami iba a ser el mazo que dominaba porque no iba a estar White Bear, y resulta que White Bear sigue siendo el mazo dominante a pesar de que le prohíbes una carta, y Nami, a raíz de que le prohíbes una carta, pierde muchísimo fuelle. Y si hay alguna Nami por ahí haciendo resultados, supongo que también dependiendo un poco de los pairings que le van tocando y tal, si te tocan muchos Katakuris pues es más fácil que ganes, pero Nami yo la he estado jugando y el mazo pierde muchísimo contra los mazos rojos. Entonces se supone que has nerfeado el mazo de Nami porque te ibas a cargar del meta el mazo de White Bear y no funcionó. De hecho, te cargaste más el mazo de Nami de lo que te has cargado el mazo de White Bear. Y ahora te ves abocado a tomar una decisión de quitarle 3 cartas al mazo de White Bear y al mazo de Zoro, cuando yo creo, en mi opinión, la decisión era prohibir esto o restringir esto a 1 y ya está. Veremos a ver cómo se desenvuelve el metagame. No tenemos indicios. Esta es una de las cosas buenas de esta restricción, es que no lo hemos vivido en Asia. Y por primera vez vamos a tener un meta aquí que no viene heredado de Asia. Y eso es algo que me gusta, porque por primera vez somos los occidentales los que vamos a tener que decir, vale, me han jodido el mazo de White Bear, me han jodido el mazo de Zoro. ¿Cómo adapto el mazo para jugarlo ahora, no? Voy a seguir llevando un White Bear y un Marco, un Newgate y un Marco. Voy a seguir llevando un Radical Beam. Quito del todo los White Bears Pirates de mi mazo de Zoro y me vuelvo a centrar en el Zoro de costes 1. Quito los Barba Blancas de mi mazo de Newgate y me vuelvo a centrar en el Strawbear como tenía antes. O sea, vamos a ver cómo evolucionan estos mazos y sobre todo cómo se adaptan el resto de mazos a los cambios que van a hacer estos dos, que eran los dos mazos que estaban dominando el meta. Para mí eso es lo positivo que saco de esta noticia, y es que por primera vez desde que está el juego prácticamente, en las regiones de habla inglesa o de cartas en inglés vamos a tener que adaptar nuestro propio meta y no heredarlo de Asia, y eso es algo que por lo menos a mí me da un poquito de ilusión el ver qué hacemos o el ver qué pasa. Ya os digo, para mí Zoro era un mazo muy chulo del meta, para nada que ver con el Zoro de OP02. De hecho, el Zoro de OP02 lo aborrecía y el Zoro de OP03 me daba curiosidad quererlo jugar. Ahora probablemente pues el mazo cambie y yo tenga que también darle vueltas a mi razonamiento. Pero pues eso. Kid Film, una de las ventajas que tenía el mazo era cruzarte contra mazos rojos en un alto porcentaje de las partidas, cosa que solo pasaba en el papel, porque luego en mis regionales, por ejemplo, de 9 rondas jugué contra 2 Zoros, todo lo demás fueron negro y amarillo, o sea que también un poco fail eso, pero bueno, en principio el meta debería de seguir teniendo presencia de los dos mazos, pero no tan abusiva, en teoría, como estaba teniendo hasta ahora. Veremos a ver en qué queda y cómo se adapta el meta en ese sentido. Ya sabéis que tenéis la caja de comentarios para dejarme cualquier opinión que tengáis vosotros sobre estas restricciones, si os parecen bien, si os parecen mal, si hubierais hecho algo distinto, si no, y qué es lo que... Mira, me da curiosidad saber qué es lo que queréis jugar. Si estabais jugando Zoro o Newgate, ¿qué vais a hacer? Si os vais a adaptar las listas, si vais a cambiar de líderes, ¿qué vais a hacer? O si estabais jugando otra cosa, también me llama la atención ver qué estáis jugando, qué os apetece jugar, o cómo os está yendo en el meta de OP03, porque yo estoy ahora mismo analizando y viendo a ver qué voy a jugar el resto del meta de OP03, porque creo que Kid Film, si el rojo va a perder popularidad, va a perder popularidad también el Kid Film, y habrá que ver un poquito en qué me baso, ¿no?, con el resto del meta. Lo dicho, dejádmelo en los comentarios y nada, que nos vemos en próximos días, porque tengo ya por ahí preparado para vosotros algún videito de partida. Y nada, gente, suerte en los regionales los que estáis jugando, suerte en los que juguéis también el 29 con las nuevas restringidas y demás, y que nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo, Nakamas.